Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos, por Jason Kraival, un libro de 824 ediciones. Animales, agencia y clase, escribiendo la historia de los animales desde abajo, extraído de la revista Human Ecology Review, volumen 14, número 1, año 2007. Nota: el autor utiliza la palabra agency, que no suele utilizarse de esta forma en la lengua común. En psicología social se está comenzando a usar el término agencia como sinónimo de empoderamiento o para explicar la potestad de acción, pero también se pueden encontrar textos filosóficos o sociológicos en los que significa lo contrario, el actuar como instrumento de un ente externo. Aquí hemos optado por traducir agency como agencia, entendiendo por el contexto que el autor se refiere a la capacidad de los demás animales para actuar de manera intencionada y elegir dar determinadas respuestas a lo que les sucede, de forma voluntaria y no como simples autómatas o agentes de un ente externo. Este ensayo es una exploración histórica de los nexos entre los animales, la agencia y la clase. Más específicamente, busca encajar la agencia de caballos, vacas, ovejas, cerdos, etc., en el proceso de escribir la historia. Este ensayo está dividido en 3 secciones. La primera es una crítica del estado actual de la historiografía de los estudios sobre animales. La segunda es un producto de una negociación no escrita. Considera el modo en que los animales han dado forma por sí mismos a sus propias vidas y a su trabajo. La tercera, la evolución del vegetarianismo y los derechos animales, explora cómo se desarrollaron las relaciones de clase entre humanas y otros animales. Además, esta sección demuestra cómo esta solidaridad llevó entonces a la creación del cambio social. Introducción. Cita: estas son las mulas más diabólicas que he visto jamás. Destrozan todo, se comen los árboles y las bayas, y han estado a punto de matar a la mitad de mis hombres. ¿Has pensado en llevártelas pronto? Si me quieres, hazlo. Correspondencia entre un asistente del intendente y el intendente del Ejército de la Unión, año 1862. En la década de 1880, William Hornaday, el prolífico colector de animales para los museos americanos, se encontraba viajando al sureste de Asia para una expedición. Mientras atracaba en Irlanda fuera de Belfast, compró varios burros a un residente local, ya que quería sus esqueletos para una exhibición. El hombre mató a los burros en una cuneta y Hornaday comenzó a despellejarlos y destriparlos. Sin embargo, pararon cuando varios campesinos católicos entraron en escena. Un miembro del grupo, afectado por el asesinato y desmembramiento de una de sus semejantes, exclamó: ¿acaso Jesucristo no montó una vez en burro? Y el grupo entero se abalanzó furioso sobre Hornaday y el vendedor de burros. De hecho, Hornaday tuvo que buscar refugio en una cabaña cercana y solo consiguió escapar con vida cuando se llamó a soldados armados para ayudarle a desaparecer del distrito. Este conservacionista americano aprendió que las humanas pueden tener perspectivas diferentes y a menudo divergentes cuando se refiere a otros animales. Para los campesinos, los burros podían ser una propiedad, podían ser comprados y vendidos, podían trabajar. Había varias reglas y las regulaciones sobre qué, dónde, cuándo y cómo vivían y trabajaban estos animales. Había castigos para los malos comportamientos. Había sadismo por placer. Sin embargo, estas criaturas no eran tratadas estrictamente como bienes, máquinas o artefactos a descuartizar a su antojo. Existía una relación íntima entre campesinos y burros. Las burras tenían nombres, tenían género. Era él, ella y no, eso, cosa. Tenían inteligencia y raciocinio. Tenían su personalidad individual y única. Tenían espíritu. Tenían sus propios derechos consuetudinarios reconocidos. Participaban en festivales. Durante el día de mayo y la fiesta de la cosecha, los burros, junto con las vacas, caballos y bueyes, eran adornados con flores y guirnaldas. La vida animal individual tenía un valor separado y fuera de su producción y reproducción. Jesús una vez montó en la espalda de un burro. El burro era un miembro integrado y activo del hábitus irlandés. Se trataba de una perspectiva desde abajo. El hábitus es un concepto introducido por Aristóteles y ampliamente desarrollado por Bourdieu, que viene a significar el conjunto de creencias, esquemas mentales y actitudes que comparten la mayoría de quienes integran un grupo social. Para William Hornaday, las burras eran una propiedad.
Eran vistas y tratadas como un bien para vender, tecnología para energía, objetos de exhibición o sujetos para conservar. En términos antropológicos, la relación entre Hornaday y el burro no era emic, como los campesinos, sino étic. Emic y étic son dos conceptos originarios de la lingüística, cuyo uso se popularizó en los estudios etnográficos y de etnolingüística. Se utiliza emic para describir el punto de vista del nativo, de quien observa algo desde dentro del contexto, y étic para el punto de vista del extranjero, de quien ve algo desde fuera sin compartir el contexto. Hornaday estaba fuera del mundo de las burras. Había una división distintiva y significativa entre los humanos y otras criaturas. Los animales no tenían una forma independiente de agencia, no se merecían derechos colectivos. Sus vidas tenían poco o ningún valor fuera de su servicio a la humanidad. Esta era una perspectiva desde arriba. Este enfrentamiento de perspectivas desde arriba y desde abajo nos proporciona a quienes estudiamos la historia de los animales una importante y necesaria lección. Ha habido una inquietante tendencia dentro del mundo académico en las pasadas 2 décadas, especialmente en humanidades, ciencias sociales y estudios culturales, de igualar erróneamente la historia social con la historia vista desde abajo. A muchas individualidades les gusta discutir la agencia y la clase como teorías, pero pocos han aplicado estas dos formas de análisis dentro de sus trabajos. Se cita mucho a E. P. Thompson, sin embargo, su metodología actual no se ha empleado. En otras palabras, si un estudiante está estudiando figuras históricas no representadas o infrarrepresentadas, tales como mujeres afroamericanas, campesinos irlandeses u otros animales, entonces, por defecto, se supone que estos estudiantes estudian la historia bajo la perspectiva de estas mismas figuras. Esto es incorrecto. Aunque durante algún tiempo era verdad que la historia social se podía hacer desde abajo, estas dos aproximaciones no son sinónimas. De hecho, su solapamiento es muy raro. Esta confusión es notablemente predominante en los estudios animales. Volúmenes recientes de una colección de ensayos como Representing Animals del 2002, The Animal-Human Boundary del 2002 y Animals in Human Histories del 2002 también, están llenos de este tipo de confusiones. Por ejemplo, el popular libro de Erika Fudge, A Left-Handed Blow, Writing the History of Animals del 2002, no hace distinción entre historia social e historia desde abajo. Se discute la agencia como teoría, pero no se aplica en la práctica. Los agentes, por ejemplo los animales, se disipan en una vacante, una categoría teórica. Esa es una visión desde arriba. La historia desde abajo no es una teoría, es una metodología o forma de análisis que se puede aplicar al estudio de grupos históricamente no representados. Su foco principal se centra en dos factores interconectados, agencia y clase. La agencia se refiere a las habilidades de las minorías para influir en sus propias vidas. Por ejemplo, la habilidad de una vaca para influenciar y guiar su propia vida. La clase se refiere a los diferentes tipos de relación que pueden darse entre las figuras históricas, por ejemplo, entre una vaca lechera y su dueña, o entre una vaca lechera y sus compañeras productoras de leche. Su interconexión surge del descubrimiento de las investigadoras sobre cómo la combinación de los factores de la agencia y la clase han moldeado el proceso histórico por completo. Por tanto, estudiar simplemente la historia de las vacas no significa que los sujetos históricos de repente y sin esfuerzo pasen a ser actores. Podemos tomar como ejemplo el libro de Harriet Ridpo, Animal State, The English and Other Creatures in Victorian England, de 1987, el de Nigel Rothfeld, Savages and Beasts, The Birth of the Modern Zoo, del 2002, el de Louise Robbins, Elephants, Slaves and Pampered Parrots, Exotic Animals in 18th Century Paris, del 2002, o el de Virginia Anderson, Creatures of Empire, How Domestic Animals Transform Early America, del 2004. Dentro de sus trabajos, estos autores insertan un grupo minoritario, en este caso otros animales, en varias historiografías donde de antemano estos personajes apenas existían. No son activos ni como trabajadores, ni como prisioneros, ni en su resistencia a obedecer. Más bien, los animales son presentados como personajes estáticos que durante el tiempo han sido utilizados, expuestos y han sufrido abuso por parte de los humanos. Aparecen como objetos, vacíos de cualquier sustancia real. Una aproximación comparable se ha llevado a cabo en el campo de la historia de la tecnología.
En los estudios sobre el caballo realizados por Clive McShane y Joel Tarr en 1997 o 2003, en estudios tales como Industrializing Organisms, Introducing Evolutionary History del 2004 o el de Rogers Horowitz, Putting Meat on the American Table, Taste Technology Transformation del 2005, los animales son cyborgs o máquinas vivientes. Según estos estudios, el caballo, la vaca o el pollo pudieron haber trabajado duro, resistiéndose en ocasiones, produciendo energía, leche y carne, pero no está demostrado cómo la yegua, la vaca o el pollo fueron trabajadoras, moldeando su propio destino y convirtiéndose en parte de la clase trabajadora. Los animales pueden ser teorizados como actores, pero no se demuestra que sean actores. En su lugar, aparecen como una herramienta o forma de tecnología que durante siglos ha sido utilizada y manejada por los humanos. En el campo de estudios medioambientales, el método ha sido similar. Consideremos dos títulos recientes: The Destruction of the Bison, An Environmental History entre 1750 y 1920, publicado el año 2000, de Andrews Eisenberg, y Vicious Wolves and Men in America del 2004 de John Coleman. En este, el bisonte y el lobo están presentes en la evolución de la historia, desde los efectos de la introducción de la agricultura europea hasta las actitudes de alejamiento hacia estas criaturas. Pero estos dos animales permanecen en un segundo plano. Cada autor detalla los numerosos métodos que se utilizaron para matar y exterminar a estas criaturas. Además, los bisontes y los lobos permanecen como víctimas estáticas. Cada uno de los autores proporciona una lección biológica en sus respectivos sujetos, pero estas lecciones no están vinculadas a la narrativa aún. Un autor toca brevemente las adaptaciones hechas por el lobo en respuesta a las actividades humanas, aunque estas adaptaciones no están estudiadas. Incluso dentro de la historia de la defensa animal y el vegetarianismo, los animales tienen un papel muy pequeño o incluso nulo en la creación y desarrollo de los eventos históricos e instituciones. En monográficos como Reckoning with the Beast, Animals, Pain and Humanity in the Victorian Mind de 1980 de James Turner, Man and the Natural World, A History of the Modern Sensibility de 1983 de Keith Thomas, Shelley and the Revolution in Taste, The Body and the Natural World de 1995 de Timothy Morton, o Animal Rights, Political and Social Challenge in Britain since 1800 de 1998 de Hilda King, se retrata a los otros animales como inútiles y sin voz. Yeguas, vacas y cerdas pueden existir en la foto global de estos tiempos y lugares particulares, pero los autores están más preocupados en considerar el trato dado a estas criaturas que en las circunstancias que dieron lugar a este. Más allá de la llamada a la compasión, los animales simplemente no poseen la habilidad de crear cambio social. La historiografía de los estudios animales ha sido desempeñada casi exclusivamente a través de la perspectiva de William Hornaday, una perspectiva desde arriba. Realmente se han convertido en una triste situación cuando tantos títulos de libros y ensayos contienen la palabra criatura o animal en ellos. Y aún así, en las páginas de estos textos, las criaturas o animales apenas existen. De hecho, este campo de disciplina relativamente nuevo ha alcanzado una etapa crítica y más precaria en su desarrollo, dado que esta visión dominante desde arriba no solo ha causado daño a los animales que estudiamos en el pasado, sino también ha levantado obstáculos en las relaciones que buscamos establecer con los animales en el presente. Pero este no tiene por qué ser el caso. Una perspectiva diferente, una desde abajo, puede conseguirse si intentamos obtener un mejor entendimiento del nexo entre agencia, clase y la historia de los otros animales. ¿Cómo han sido agentes históricos los animales? ¿Cómo han creado y moldeado relaciones de clase? ¿Cómo están cada una de estas categorías interrelacionadas en términos de cambio social? Un producto de una negociación tácita. Las vacas irlandesas, entre comillas, tal como explicaba el viajero del siglo XVIII Fynd Morrison, 1904, página 231, son tan tercas que muchas veces no pueden ser ordeñadas por nadie excepto por una mujer determinada, cuándo, cómo y por quien la vaca elija. En efecto, cuando estas vacas deniegan su leche al estar enfadadas, las mujeres lavan sus manos en sus excrementos y acarician suavemente sus ubres. De hecho, ponen sus manos en su cola y con sus bocas soplan en sus colas. De esta manera, como hechizándolas, pueden sacar leche de ellas.
En efecto, estas vacas parecían tan rebeldes con sus dueños como la gente lo es con sus reyes. Morrison llegó a reconocer que las vacas tenían agencia, trabajaron y produjeron, resistieron y lucharon, negociaron con las humanas la realidad y los límites de su propia explotación. Los animales eran por sí mismos una fuerza en el cambio social. Simular ignorancia, rechazar a las órdenes, disminuir la velocidad, rezagarse, no trabajar sin comida adecuada, negarse a trabajar bajo el calor del día, coger descansos sin permiso, rechazar las horas extra, quejarse, robar abiertamente, robar en secreto, rechazar nuevas tareas, falsa sumisión, destrucción de equipo, fugas y confrontaciones directas, eran las acciones a las que el antropólogo James C. Scott llamó armas de los débiles en el 1987. Por tanto, mientras raramente se organizaban para su concepción o desempeño, estas acciones eran, sin embargo, bastante activas en su confrontación y ocasionalmente exitosas en los efectos deseados. Para nuestros propósitos, estas formas de resistencia diarias no han sido históricamente limitadas a la humanidad, pues muchos de los métodos previamente citados han sido utilizados por otros animales. Los burros han ignorado órdenes, las mulas han arrastrado sus pezuñas, los bueyes se han negado a trabajar, los caballos han roto equipo, las gallinas han picoteado las manos de la gente, las vacas han roto los dientes de los granjeros de una coz, las cerdas han escapado de sus corrales, los perros han robado comida extra, las ovejas se han saltado las verjas. Además, cada uno de estos actos de resistencia ha sido totalmente reconocido por la granjera, dueña, conductora, supervisora o gerente como eso, actos de resistencia. El poeta del siglo XVIII, Henry Needle, llegó a comprender esto, dado que presenciaba acciones como esta cada día. Escribió a un amigo que había un caballo que anteriormente trabajaba en esta parcela, que trabajaba de manera muy diligente, hasta que escuchaba el sonido de la campana de las 12 en punto. Pero después de eso, Needle remarcó, nada podía persuadirle a seguir. Parecía que pensara que ya había cumplido con su tarea y estuviese decidido a que no se le impusiera nada más. 1728. De hecho, si uno deseaba obtener una cantidad de trabajo adecuada, puntual y beneficiosa de tales criaturas, siempre debía tener cierto grado de negociación implícito. Históricamente, ha habido tres tipos de ofertas hechas por los dueños y supervisores a sus animales trabajadores para obtener producción y obediencia. El primero era un mejor trato, comida y condiciones, puede que incluso amistad. El granjero Karl Penner admitió de manera bastante honesta que no puedes vencer la maldad en ellos, refiriéndose a caballos y mulas. No funciona, pero si les tratas medianamente bien y les adulas siendo bueno y dándoles mucha comida, rápidamente aprenden quién es el jefe. Citado en McGregor, 1980, página 18. Mike Scorbach, un camionero de Thunder Bay en Canadá, escogió un camino similar. Y dice, había caballos en el campo con sus cuellos en carne viva. Los chicos no les limpiaban. Yo utilicé mi propia agua para curarles con orina y les curé en 2 semanas. Y robé avena del granero de mi jefe para darles a los caballos más sangre. Esos caballos eran mis colegas. Citado en Mackay, los mineros ingleses de la mina de carbón de Denabay solían enviar cerveza abajo para ellos, para los ponis, como una especie de medicina. Citado en Benson, 1980. El soldado de la guerra civil William Meyer, cuando detallaba la muerte de su caballo, expresó este tipo de actitud. Me quedé de pie ahí mirándolo, viéndolo sangrar y después lloré como un niño. Lloré como si hubiera perdido un hermano. Había sido mi más fiel, juguetón amigo, mi transporte más fiable y compañero por muchos meses. Le cuidaba y alimentaba con lo mejor y con mis propias raciones cuando no quedaba nada más. Ha sido un placer. William Meyer, citado en Gerleman, 1999, página 93. Lamentablemente, la visión de los soldados de caballería llorando por caballos heridos o muertos, incluso con las batallas aún rugiendo alrededor de ellos, no era inusual en las guerras. El segundo tipo de oferta era lo contrario de la primera. Se levantaron setos y vallas para dificultar los escapes. Recursos primitivos, tales como yugos y algo parecido a zuecos que buscaban disminuir la posibilidad de movimiento. La espuela, el freno bocado, el látigo y una especie de tabla con clavos causaban dolor deliberadamente. Los manuales de capacitación enseñaban el arte de doblegar. Se establecían recompensas para encontrar a los fugitivos. Se construían edificaciones para mantener a los capturados. Los dueños cortaban alas, cegaban e incluso cortaban tendones de las patas.
Los animales fueron castrados y esterilizados, les cortaban los cuernos. Cada una de estas prácticas fue mejorada y estandarizada. Para esos individuos que eran testarudos y simplemente no podían ser detenidos, existía un último recurso, la pena de muerte. Los insurrectos eran ahorcados hasta la muerte en las horcas del pueblo, o los colgaban de sus extremidades en un árbol. Las rebeldes eran atormentadas hasta la muerte en espectáculos y festivales. Los fugitivos y autónomos eran disparados a plena vista. Estas eran ejecuciones públicas, crueles en sus métodos, significativas en su ejemplo y con claras intenciones. La violencia social hacia los animales se institucionalizó. Pero esto no terminó aquí, porque a su vez existía un componente ideológico en este proceso. A los animales se les consideraba brutos y bestias tontas. Ni poseían género, ni inteligencia ni alma, no sentían placer o dolor. Surgía una dicotomía entre doméstico y salvaje. De esta manera, aquellas criaturas que rechazaban ser controladas eran aún más criminalizadas. Rastreadores y cazadores ofrecían sus servicios especializados en la captura y matanza de estas bestias salvajes. Las capturadas eran normalmente enviadas a zoos y círculos ambulantes para exhibiciones públicas, y los cuerpos de los muertos eran conservados y disecados para exposiciones públicas en museos. Los humanos se acostumbraron a ver a las criaturas como productos para intercambiar, especímenes para coleccionar, tecnologías para utilizar o plagas que exterminar. La tercera oferta no era una oferta en absoluto, más bien era el final de las negociaciones, un final para el trabajo. A lo largo de los siglos XIX y XX, los caballos, bueyes, mulas y burros proletarios estaban siendo reemplazados por los motores a vapor, eléctricos y de combustible. Ya sea en las fábricas, granjas, minas, bosques o para el funcionamiento de transportes, se dio este reemplazo. Aun así, los historiadores y economistas del cambio tecnológico han tenido problemas para explicar esta transición adecuadamente. Algunos se han centrado en los pequeños detalles del análisis coste-beneficio. Sus resultados, sin embargo, no están tan claros. Otros investigadores han optado por evitar completamente este tipo de preguntas. Según la ruta del determinismo tecnológico, esta transición era simplemente una cuestión de progreso. En ambos casos, la falta de una explicación adecuada se debe al hecho de que estos investigadores no han tenido completamente en cuenta dos factores primordiales, aunque no exclusivos, para este cambio tecnológico. A. La agencia de los animales y B. La defensa política de las organizaciones por los derechos de los animales. Cruzando el río Hudson en 1827, un pasajero describió las condiciones diarias de trabajo a bordo de los ferries que funcionaban con caballos. Nos pasamos de largo la entrada a los muelles del este del río, a pesar del montón de juramentos proferidos y del montón de golpes dirigidos al desgastado caballo que tenía por nombre Charlie. Al final, el barquero, después de instar a sus pobres animales a que activasen los remos sin resultado alguno, lanzó su látigo con desesperación, propinó un sonoro golpe en las costillas al caballo que tenía más cerca y rugió para el horror de los presentes. «Maldita sea tu estampa, Charlie, ¿por qué no te levantas?». En Hall, 1829, páginas 66-69. Esta era siempre la dificultad de trabajar con caballos, mulas, burros y bueyes. De hecho, al comprar un ferry y tener que elegir entre el modo binario de energía a vapor o animal, los operarios basaban sus decisiones en dos cuestiones. La primera era el coste, la segunda era si los caballos harían o no las tareas que se necesitaban de una manera ordenada y a tiempo, para poder llevar un negocio que diera beneficios. En otras palabras, ¿cuál era la dificultad que conllevaba el trabajo? ¿Y se podría presionar a los trabajadores? ¿Cuán amplio era el cruce? ¿Cómo de fuertes eran las corrientes? ¿Cuántos viajes diarios había que hacer? Además, ¿cuál era el diseño del barco? Algunos operarios construyeron específicamente su embarcación para mejorar los requerimientos laborales y por consiguiente la resistencia de los caballos. Los operarios construyeron toldos para protegerles del sol y la lluvia. Levantaron paredes para protegerles de los ruidosos pasajeros y de la vista al mar abierto. Aumentaron el perímetro de los pasillos para aliviar el dolor físico. En las ciudades la situación de la producción era aún más precaria. Carretillas, carrozas, carruajes, carros, tranvías y autobuses llevados por animales llenaban las calles del siglo XIX. Se tardaba 2 años en entrenar adecuadamente caballos y mulas urbanas para este tipo de trabajo. Para los cocheros, 3 años.
Los turnos duraban en una media de 8 a 14 horas. La semana laboral oscilaba entre 6 y 7 días. A medida que la población continuó creciendo, el tráfico y la congestión fueron aumentando. A principios del siglo XX, el número de caballos y mulas trabajando en las ciudades americanas era de aproximadamente 35 millones, un incremento de 6 veces con respecto a las cifras de principios del siglo anterior. Había más y más vehículos en las carreteras. La intensidad y el volumen de trabajo continuó acumulándose. Más énfasis en la velocidad, más trabajo nocturno, mayores distancias, más carreteras, menos descansos, turnos más largos, mayores cargas y más inicios y paradas. Este incremento en la producción dio lugar a muchos acontecimientos. Primero, la aglomeración y las enfermedades se convirtieron en un problema. Una epizootia en 1872 que se propagó desde Toronto a la ciudad de Nueva York cerró la industria de transporte en las ciudades del este de días a semanas. Segundo, las tasas de accidentes, lesiones, muertes y reemplazos de trabajadoras continuó aumentando. A finales de siglo, el promedio de la vida laboral para un caballo urbano era de 3 a 4 años como máximo. Lo que agravaba la situación era el hecho de que los caballos normalmente entrenaban y trabajaban en equipos, y eso suponía un tiempo y esfuerzo considerable, al menos de forma rentable, al introducir nuevos miembros en esos equipos. Tercero, este incremento en la producción llevó al aumento de la resistencia en la parte trabajadora, mayor rechazo a obedecer, más decrecimiento, más descansos no oficiales y mayor violencia. Y cuando consideramos que el caballo, a lo largo del siglo XIX, casi les doblaba en tamaño, los cocheros, supervisores y ciudadanos tenían aún más razones para temer a un enfadado y reacio trabajador. No era que las yeguas no pudieran trabajar más duro, rápido o por más tiempo. Más bien, el hecho era que ellas, al contrario que las máquinas a combustible, tenían la habilidad para negarse conscientemente a hacerlo. Finalmente, los negocios que funcionaban con yeguas y todos los que dependían de ellas no podían seguir tratando a sus empleadas con impunidad y exprimiendo los beneficios de cualquier manera. A mediados de este siglo, el movimiento por los derechos de los animales se convirtió en una fuerza importante a tener en cuenta. La evolución del vegetarianismo y los derechos animales. En el transcurso de los siglos XVII, XVIII y XIX y principios del XX, un número creciente de animales estaba trabajando. Las humanas presenciaban esta agencia todos los días. Algunas participaban en ella como sus compañeras de trabajo. Algunas obtenían beneficios de ello, como era el caso de los dueños de granjas, fábricas o mercados. Pocos, si es que ninguno, podían evitar enfrentarse a ello. Bueyes, toros, vacas y cabras producían para la industria del cuero, las ovejas para la industria de la lana. Las vacas eran las que producían para la industria de la leche, queso y mantequilla, las gallinas para la industria de los huevos, los cerdos, toros y vacas producían para la industria de la carne. Esta era la labor de producción, alimentar, vestir o reproducir un constantemente creciente número de humanos con sus pieles, pelos, leche, huevos y carne. En las granjas agrícolas había bueyes, caballos, mulas y burros, así como en ocasiones vacas, ovejas o grandes perros que tiraban y hacían funcionar los arados, gradas, máquinas de sembrar, trilladoras, agavilladoras, prensadoras, segadoras, desbrozadoras y cosechadoras. En las minas remolcaban oro, plata, hierro, plomo y carbón. En las plantaciones de algodón y en las fábricas de hilado movían los molinos mecánicos que limpiaban, prensaban, cardaban e hilaban el algodón. En las plantaciones de azúcar machacaban y transportaban la caña. En los puertos, carreteras y canales movían las carretillas, carros y gabarras de correo, mercancías y personas. En las ciudades llevaban los carruajes, tranvías, diligencias y ferries. En los campos de batalla desplegaban la artillería y provisiones, hacían las exploraciones y se encargaban de mantener cargadas las líneas de ataque. La labor de la producción era la siguiente: crear la energía necesaria para impulsar los instrumentos del capitalismo. De hecho, las transformaciones agrícolas, industriales, comerciales y urbanas modernas no eran solo empresas humanas. La historia de la acumulación del capitalismo es mucho más que historia de la humanidad. Los libros de texto preguntan: ¿quién ha construido América? Los animales lo hicieron. Hreival 2003. Además, los animales no solo trabajaron, también se resistieron a este trabajo y lucharon en contra de su explotación. Durante 1850, el gobierno de Estados Unidos introdujo 75 camellos en el servicio militar.
Sus tareas principales eran proporcionar transporte para el equipo y personal humano. Esto fue, sin embargo, un experimento de poca duración. Los camellos se resistieron. Se negaron a cooperar y a obedecer órdenes. Eran muy ruidosas en sus quejas. Escupían a sus compañeros soldados, mordían a sus compañeros soldados. Sus compañeros soldados aprendieron tanto a odiarles como a temerles. La Armada de Estados Unidos dejó de contratar camellos, y los caballos y mulas volvieron a realizar estos servicios en estas unidades. Los camellos, en realidad, fueron los que hicieron un experimento de su trabajo. En otras palabras, esto no era un experimento. La Armada estadounidense deseaba transformar a los camellos en soldados. Fallaron. Así que lo que era un programa permanente se convirtió después de eso en un periodo de ensayo, una prueba, un experimento. De hecho, a través de esta combinación de crecimiento exponencial del número de animales proletarios junto con la acumulación de la intensidad y duración de su trabajo, los tipos de resistencia diaria solo podían crecer en su misma frecuencia. Esta lucha creciente forzó a los dueños y supervisores a negociar la utilidad y límites de esa explotación. ¿Les vas a pegar más? ¿Vas a alterarles quirúrgicamente en un intento de disminuir su resistencia? ¿Vais a inventar un aparato que busque prevenir este comportamiento? ¿Les vais a tratar mejor? ¿Os vais a rendir en intentar explotar una criatura en particular y luego pasar a otra? ¿Vais a renunciar todos juntos e intentar buscar otra ocupación o trabajo? De manera similar, el trabajo y resistencia de los animales ha influenciado a otros miembros de la sociedad humana, algunos de los cuales vieron similitudes en sus luchas contra tales formas de explotación. El origen de los derechos animales y del vegetarianismo se sitúa dentro de la historia de este trabajo y resistencia. El origen reside en la historia del movimiento pitagórico moderno, un movimiento que se extiende desde 1640 hasta 1790. Nombrado tras el eminente filósofo griego, los pitagóricos rechazaban explotar a otros animales, rechazaban comer la carne y grasa de estas criaturas, rechazaban matar a estas criaturas. Algunos no bebían leche ni nada que proviniera de la leche. Algunos no comían huevos. Algunos no usaban cuero o lana. Algunos rechazaban viajar en carruajes llevados por caballos. La motivación para realizar estas prácticas venía de dos factores, la experiencia y la educación. La experiencia era la vida misma. De pequeñas, muchas de las futuras pitagóricas trabajaban en granjas. Más tarde, algunas continuaron en la agricultura. Algunas fueron soldados. Otras se familiarizaron con las plantaciones de azúcar y algodón. Otras vivían en pueblos y ciudades y trabajaban en varios comercios. En cada una de estas ubicaciones y actividades había animales viviendo, trabajando, sufriendo, resistiendo y muriendo. A lo largo de estos siglos, el proceso del capitalismo no aislaba a los humanos de estas criaturas. Había una separación, pero no era en términos de división del trabajo. Los trabajadores no eran ni distantes ni invisibles entre sí. Más bien ocurría lo contrario. Mientras la cultura europea campesina estaba siendo destruida a pedazos, ellos y sus cerdos, vacas, caballos y gallinas estaban siendo al mismo tiempo empujados juntos a un nuevo y altamente explosivo sistema socioeconómico. Se estaba creando una clase trabajadora, una que incluía humanos y otros animales. Esta experiencia abrió la posibilidad de la formación de un nuevo movimiento. Todo lo que se necesitaba era la chispa y la educación la proporcionó. La educación de los pitagóricos puede dividirse en tres periodos históricos. El primero fue durante la Revolución Inglesa, el segundo durante la Revolución Americana. El tercero y la chispa final vino con la Revolución Francesa. El historiador Christopher Hill, en 1991, comparó la mitad del siglo XVII en Inglaterra con un tiempo y lugar en el que el mundo estaba patas arriba. Era una época tanto de guerra civil como de revolución social. Y esta expresión tomó muchas formas. Una de ellas fue el antinomianismo. Con la publicación y divulgación de la nueva versión del Nuevo Testamento del rey Jaime I, mucha gente leía en voz alta, escuchaba y pensaba en su religión, la Iglesia y espiritualidad. Una consecuencia de este aprendizaje fue el antinomianismo, o el rechazo de la ley moral y sus restricciones y limitaciones. Nada hacía más evidente este rechazo que la reinterpretación del sitio de los animales en este planeta, tanto en el sentido divino como en el mundano. Unos pocos individuos, contrarios a la ley moral, propusieron que las vacas, gallinas y perros tenían almas espirituales, que contenían la esencia de Dios. Más aún, cada una de estas criaturas, tras la muerte, participaría en una nueva vida y en un renacimiento espiritual. De ahí que estos individuos razonaron
una vez más en contra de la ley moral, que los otros animales no eran bestias de la sociedad ni brutos, no eran productos para ser comprados y vendidos, no eran objetos para ser explotados a su antojo. Más bien estas criaturas eran nuestros semejantes y eran miembros integrados de nuestra sociedad compartida. De aquellos nombres que tenemos de los primeros pitagóricos está el del albañil de Hackney y exsoldado, el señor Marshall. Estaba su maestro, el predicador laico Giles Randall. Estaba el sombrero de Chesham y exsoldado Roger Crabb. Estaba el autoproclamado profeta John Robbins, que era artesano del vidrio o zapatero de oficio. Y estaban los seguidores de Robbins, una larga lista. Estaba el aprendiz Robert Norwood, estaba el joven aprendiz de sombrerero Thomas Tyrone. Entre estas personas la mayoría eran trabajadores comerciales. Algunos conocían bien a los demás, otros no. Algunos eran familistas, otros eran anabaptistas, otros eran ranters. Cada uno tenía sus propias tradiciones del radicalismo. Rechazo al Estado, a la propiedad privada y a la ley moral. Pocos o ninguno de estos individuos tenían una educación formal. Sin embargo, muchos de ellos habían sido autodidactas y eruditos. La mayoría eran indudablemente pobres o indigentes, aunque uno o dos eventualmente estaba bien. Algunos eran exsoldados, algunas eran viudas, algunos eran vagabundos. Eran, de hecho, estas duras experiencias de la vida dentro del entorno de esta educación revolucionaria las catalizadoras de este movimiento. Tanto en la guerra como en el proceso laboral o en la rutina diaria de la vida de la ciudad, un pequeño número de gente trabajadora empezó a identificar sus luchas con la de los animales trabajadores. Por ejemplo, Thomas Tyrone dedicó una sección entera de sus libros a la reflexión de la perspectiva de estos trabajadores. Las vacas se quejaron ante los lectores de sus batallas diarias en la producción de leche. Los bueyes describieron las arduas tareas que tenían que desarrollar en el intercambio agrícola y comercial. Las ovejas explicaron cómo los minoristas se hicieron ricos con la venta de su lana mientras recibían muy poca compensación por su esfuerzo. Los caballos listaron los beneficios que recibieron por su esfuerzo y sudor. De hecho, esta identificación y solidaridad señalizaron el nacimiento de una conciencia colectiva. Una clase trabajadora se estaba creando a sí misma. El segundo período que proporcionó una chispa fue la Revolución Americana y su núcleo, que era un pequeño grupo de abolicionistas cuáqueros. El mayor era Benjamin Lay, quien emigró a las Américas en 1718. Este manitas apareció para oponerse a la esclavitud nada más llegar. Sería posteriormente el autor de uno de los primeros libros dedicado únicamente al tema de la abolición, titulado All Slave Keepers That Keep the Innocent in Bondage, de 1737. Como los pitagóricos, adoptó esta costumbre antes de irse a Inglaterra, pero no fue hasta que se mudó a Germantown, en Pensilvania, cuando estas creencias y prácticas maduraron. Aquí Ley no solo rechazaba matar a otras criaturas, comer su carne y grasa o usar cualquier prenda que procediera de ellos, rechazaba también cargar a cualquier caballo. En su lugar, Ley subsistió principalmente a base de una dieta verde y productos lácteos. Solo vestía con tejidos planos o también llamados de urdimbre y trama, que destacan por la sencillez de su elaboración. Viajaba únicamente a pie. Dentro de la comunidad de los amigos del siglo XVIII, le influenciaría a una generación de individuos que llegaban para adoptar y seguir estas prácticas. Los más importantes dentro de estos fueron el maestro de escuela primaria Anthony Beneset, el operario de productos textiles convertido en ministro John Bunman y el predicador itinerante Joshua Evans. Las razones para que se acogieran a estas costumbres fueron tres. Primero, el valor de la vida, en este caso la creencia antinomiana de que cada criatura viviente, sea humana o vaca, tenía el valor dado por Dios que iba más allá de su producción y reproducción. En segundo lugar, estaba la necesidad, en este caso por el crecimiento de la desigualdad y la explotación animal que estaba ocurriendo en este periodo de tiempo. Y tercero, por el principio cuáquero, un conocimiento enseñado pero poco practicado de aliviar la necesidad. Ahí estaba, de hecho, el nexo entre el abolicionismo y pitagorismo. En las descripciones de John P. Parker sobre sus días atrapado en la esclavitud involuntaria, este antiguo esclavo comparó directamente el trato a otras criaturas con el que se daba a su propia gente. Los afroamericanos, refiere, eran vendidos como mulas de sus amos para despejar sus bosques. El mismo Parker era un, entre comillas, animal valorado en $2,000, y cuando se oponía a estas imposiciones solo era, entre comillas, una bestia sublevándose. La situación no era diferente para Frederick Douglass, entre comillas, como un animal salvaje, joven trabajador, estoy sometido al yugo de una amarga y larga vida de esclavitud.
Ahora vi en mi situación muchos puntos de semejanza con la de los bueyes. Ellos eran propiedades, yo también. Ellos iban a ser doblegados, yo también. Cody me iba a doblegar a mí, yo les iba a doblegar a ellos. Doblegar y ser doblegado, así es la vida. Cuando William W. Brown recuerda, entre comillas, en estas subastas, huesos, músculos, tendones y nervios de seres humanos se vendían con la misma indiferencia que un granjero vendía a un caballo o una oveja en el norte, no era una comparación a la ligera. Cuando Josiah Henson hablaba de ser una bestia bruta para ser comprada y vendida, no estaba jugando con sus comparaciones. Tampoco cuando Henry Williamson recuerda que, entre comillas, he visto gente que había escapado y era traída de nuevo atada, como una oveja en un vagón. Estos no están empatizando con las condiciones de las ovejas. Más bien estos antiguos esclavos están describiendo la realidad, un hecho histórico. La explotación socioeconómica normalmente es sistémica y la esclavitud no es solo una condición humana. Un poco antes de mediados del siglo XVIII, los cuáqueros empezaron a reconocer y entender estas conexiones. Leigh, Benezet, Woodman y Evans fueron testigos de la esclavitud. Algunos participaron en ella, se beneficiaron de ella y luego se opusieron. A cada uno le llevó tiempo reunir el conocimiento y coraje necesarios para denunciar esto e informar a los demás sobre ello. Pero no solo había africanos en las plantaciones y otras ciudades, había africanos, bueyes y cerdos. No solo estaba mal tratar a los humanos de esa forma inhumana, estaba mal tratar de esa manera cualquier criatura. Estos cuáqueros no solo boicotearon el uso de ron y azúcar en sus protestas contra este sistema de explotación, boicotearon el uso de ron, azúcar, carne, grasa y el carruaje llevado por caballos. La chispa final se dio con la Revolución Francesa y estaba llena de lecciones educativas. La primera lección está basada en las costumbres de los primeros pitagóricos, a través de sus escritos, como los trabajos de John Gay, Alexander Pope, Joseph Addison, Richard Steele y Bernard Mandeville, que simpatizaban con la causa. Los libros de Tyron, por ejemplo, eran muy conocidos durante todo el siglo XVIII. Los cuáqueros mencionados anteriormente los leyeron. En resumen, el joven Benjamin Franklin fue convertido por ellos. Muchos de los pitagóricos siguientes les estudiaron. La segunda lección sucedió en Oriente. Desperdigando en todos los aspectos de su vida sus creencias hinduistas, contemplaba a todas las criaturas como semejantes, escribió John Oswald en 1791. Se alegraba con el bienestar de cada animal y se compadecía con su dolor, por lo que sabía y estaba convencido, la esencia de todas las criaturas era la misma, y el Padre de todos nosotros es la principal causa eterna. Oswald fue criado al final de un estrecho callejón en Edimburgo. De joven se alistó en el regimiento de Royal Highland y fue enviado a Madrás, India. Poco después de su llegada dejó su puesto y dedicó el siguiente año a viajar rumbo a Inglaterra. En su viaje se cruzó con los indostánicos, los kurdos, los tártaros y los turcomanos. Oswald vivió entre esa gente. Aprendió de ellos su lenguaje, costumbres y cultura. Estos encuentros le cambiaron para siempre. Aquí es donde Oswald se convirtió en un miembro no del hinduismo o del islamismo, sino del pitagorismo, un método dialéctico derivado de sus raíces del oeste de Europa occidental con los nuevos aprendizajes en Oriente. Esta fue una aculturación inversa. El tercer aprendizaje se basaba en el entendimiento. Existía la cadena de seres, según la cual la existencia de ninguna criatura, como señaló el historiador Arthur Lovejoy, era meramente instrumental en el bienestar de los que están por encima en esta escala. Ciertamente existía una jerarquía en esta filosofía, pero sin sumisión. Ningún animal era más importante que el otro. Los pitagóricos afirmaban que esto significaba que el hombre no debía usurpar el poder, autoridad y tiranía sobre los seres libres por naturaleza e independientes. Los razonamientos utilitaristas, ya sea obligándoles a trabajar, utilizándoles para obtener comodidades en la vida o matándoles para producir alimentos, eran insinceros y falsos. La abstinencia de la comida de origen animal era una cuestión moral. En este sentido, incluso la más pequeña de las criaturas, los insectos, no debería sufrir, ya que la crueldad, por no decir la ingratitud, de ahorcar o empalar vivos a tantos bellos seres inocentes a cambio del placer que nos ofrece la visualización de sus bonitos tonos y sus brillantes colores, es abominable. Estaba la lectura de los trabajos clásicos de la historia natural, como los de Plinio y San Agustín.
También del siglo XVI en adelante, una acumulación de tratados y discusiones que estaban enfocados específicamente al razonamiento y el lenguaje de la creación bruta. Estaba la enciclopedia de Buffon, Jeffrey y Goldsmith. Algunos de estos argumentos eran anecdóticos y filosóficos, algunos biológicos, filosóficos y antropológicos. En cualquier caso, estos estudios confirmaban los esfuerzos voluntarios de la razón en los animales y la similitud evidente de sus facultades con las de la especie humana. Estos esfuerzos no eran, como algunos científicos decían, una cuestión de instinto, más bien eran formas de inteligencia y comunicación con voluntad. Tales formas de racionalidad podían ser inferiores a las de los humanos, pero ese hecho no impedía su existencia o semejanza. Estaba la lectura de Ovidio, Plutarco, Porfirio, George Sand, John Arbuthnot y Rousseau, quienes investigaron los impactos sobre la salud de una dieta basada en carnes comparada con un régimen vegetariano. Estos estudios proporcionaron la evidencia de que la comida animal vence las facultades del estómago. Era pernicioso para el proceso entero de digestión y fermentación. En comparación, los vegetales proporcionan salud para el cuerpo, alegría a la mente y unen la vivacidad animal con el exaltado gusto por la vida intelectual, según Oswald, en 1791. El corazón late más rápido, los órganos funcionan con más fluidez, el cuerpo vive por más tiempo, la mente está más aguda. La carne no era natural para la dieta humana. La carne no era necesaria para la fuerza, corpulencia o rapidez de percepción. Existían, de hecho, muchos ejemplos históricos y antropológicos de sociedades que funcionaron y prosperaron sin ella. La última lección que se dio durante la Revolución Francesa fue la promoción de los principios de igualdad, fraternidad y libertad, y yacían en el corazón del pitagorismo. De hecho, la mayor parte de los pitagóricos prominentes en este periodo eran los anglo-jacobinos. Estaba el escritor de la Grave Street, miembro del Club Jacobino, y el comandante francés del primer batallón de piqueros y piqueras, John Oswald. Estaba el tipógrafo de Bradford y Manchester, George Nicholson. Estaba el editor del periódico republicano Leicester Herald, Richard Phillips. Estaba el abogado de Londres, Joseph Riston. Robert Pigott, que popularizó el bonnet rouge. Estaba el ministro William Cowher y su congregación de Manchester, que se separó de la principal iglesia swedenborgiana en 1791. Entre esta gente, la égalité estaba expresada tanto en términos morales como sociales. Moralmente significaba que existía igualdad espiritual entre humanos y otros animales. La palabra brutos, por ejemplo, era una expresión que se debía evitar porque se utilizaba para referirse a un ser precisamente contrario a su significado real. Eran preferibles las expresiones compañeros animales y semejantes. Esta semejanza se expresaba a través de la fraternité. John Oswald no solo se preocupaba o simpatizaba con otros animales, hizo de esta lucha la suya propia. Esto era solidaridad. Estos dos principios proporcionaron la base para el tercero. Liberté significaba que los compañeros animales merecían autonomía e independencia. No debían ser gobernados, dirigidos o conservados. Más bien debían ser libres para poder tomar sus propias decisiones, para vivir sus propias vidas. Esta época fue testigo de la cumbre del pitagorismo y también del inicio de su desaparición. Su éxito se demostró con la publicación de 3 libros trascendentales. Primero, The Cry of Nature, An Appeal to Mercy and to Justice on Behalf of the Persecuted Animals, de Oswald. El segundo, On the Conduct of Man to Inferior Animals, de George Nicholson. Y An Essay on Abstinence from Animal Food, de Joseph Ritson. Su fin comenzó con la asimilación de las costumbres en la sociedad. Los primeros intentos de cooptación del movimiento realmente se dieron unos pocos años antes. Esto fue, como determinó la prolífica escritora de historias infantiles Sarah Trimmer, la promoción de la lástima. Otros tienen diferentes nombres para esta sensibilidad. James Granger, biógrafo de élite y párroco, llamó esto una disculpa. Humphrey Primart, doctor en teología, en 1776 lo consideró compasión. Jeremy Bentham lo describió como el dolor de la compasión. En cualquier caso, todo significaba lo mismo, sensibilidad y preocupación provocadas por el sufrimiento o desgracia de otros, aunque ninguno de estos individuos decía que estaba mal explotar, matar o comer otras criaturas. Más bien, se trataba de la prevención de dolor innecesario. Como Bentham explicó, la pregunta no es ¿los animales pueden razonar? Ni pueden hablar, sino ¿pueden sufrir?
Los animales eran bestias, habían sido separadas de la humanidad, estaban subordinadas a la humanidad. Era necesario que no se abusara abiertamente de ellos con sufrimiento innecesario. Los animales eran como los pobres o los niños, carecían de moral y habilidades sociales para cuidar de ellos mismos de una manera adecuada. Por lo tanto, estas criaturas debían ser rescatadas, legisladas y dirigidas. Sin embargo, la subordinación, como describió Primat, es tan necesaria en la naturaleza como en el mundo político, y las bestias trabajadoras, o los esclavos más baratos que tenemos, no estaban exentas de esta explotación legal. A finales de siglo, sin embargo, la promoción de la lástima ya no era suficiente para frenar el pitagorismo. El movimiento tuvo que negociar con la sociedad, y esto se tenía que hacer de una manera más sustancial. La negociación tomó dos formas: vegetarianismo y defensa de los derechos animales. El inicio de 1800 fue testigo de un crecimiento significativo en la aceptación social de la dieta natural o régimen vegetal. A mediados del siglo, la palabra vegetariano pasó a ser un término por sí mismo. La primera sociedad de vegetarianos se fundó en el Reino Unido en 1847 y la primera en Estados Unidos se fundó 3 años más tarde. Pero a través de este proceso de asimilación, esta práctica perdió bastante parte de su tendencia radical. El médico William Lamb proclamó que esto era una dieta reformada, una separación de sus raíces pitagóricas. Esto fue intencional. Tomemos al reverendo William Metcalf como ejemplo. En 1817, este discípulo de William Cowher emigró a Filadelfia. Aquí, en lugar de ser acogido por la comunidad de los amigos, fue atacado. De hecho, en su desvinculación de los primeros cuáqueros, la sociedad exigió que Metcalf renunciara a su pitagorismo. Se negó a ello y en 1821 publicó Abstinence from the Flesh of Animals. Este ensayo posteriormente influenció a dos figuras importantes en el vegetarianismo, Sylvester Graham y Bronson Alcott, pero ninguna de estas dos personas tendría mucho interés realmente en el bienestar de otras criaturas. Más bien se trataba de la salud de los individuos. Los elementos de la disciplina social, la industria, la moderación, la austeridad, eran inherentes. De hecho, estos profesionales titularon a su diario dietético Reforma Moral. En cuanto a la defensa, su desarrollo histórico fue similar. La primera llamada de los derechos para las bestias se dio en 1796. Fue hecha por el especialista líder en el cuidado y tratamiento médico de los caballos John Lawrence. 2 años más tarde, el físico Thomas Young de Cambridge apeló a la empatía para la fundación de los derechos de los animales. Estas eran proclamaciones para derechos políticos. Proporcionar protección legal a los animales irracionales que tenían en cuenta tanto la humanidad como los beneficios. Pero estas libertades no se equiparaban de ninguna manera a la igualdad o fraternidad. En otras palabras, en un giro de la tradición pitagórica, la libertad, en este caso derechos políticos, ahora proporcionaba la base por la que la igualdad y la fraternidad pudieran o no ganar fuerza. Las relaciones entre humanas y otros animales se convirtieron en una que se basaba cada vez más en la legalidad. Esta reforma era para la clase media y los animales eran parte de la clase trabajadora. Para finales de siglo, se comenzó a hacer campaña a favor de la legislación de defensa desde dentro del Parlamento, con una frecuencia cada vez mayor. El primer reconocimiento por parte de los abogados ingleses de los derechos de los caballos y al poco tiempo del ganado sucedió en 1822. Estas leyes requerían empleados bajo pena de multa para proporcionar mayor hospitalidad, seguridad y condiciones laborales de sanidad a sus trabajadores animales. La primera organización formal dedicada únicamente a este tipo de acción política se estableció 2 años más tarde en Londres, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Al otro lado del Atlántico, en 1866, se fundó en Nueva York la Sociedad Americana de Prevención de Crueldad hacia los Animales. A finales de siglo, cientos de instituciones similares existían por toda Europa y Estados Unidos. A pesar de que estas organizaciones llevaron a cabo una gran variedad de campañas por el proletariado animal durante el siglo XIX y principios del XX, la más importante de ellas fue la campaña para proteger los derechos de los caballos y las mulas. Por ejemplo, se ponían en las calles de las ciudades bebederos públicos para los caballos trabajadores. Los hospitales y servicios de ambulancias proporcionaban atención sanitaria y transporte a las mulas heridas. Refugio, comida, agua, todas las facetas de las condiciones laborales e incluso la salud y bienestar de estas criaturas comenzaron a ser controladas de manera mensual
a una frecuencia semanal y posteriormente de manera diaria. Con el tiempo, estas instituciones se hicieron más grandes, fuertes y agresivas. Las leyes locales, estatales y federales pasarían a regular la explotación y protección de los derechos de estas trabajadoras. El incumplimiento de estas leyes suponía amenazas constantes, ir a los juzgados, posibles multas e ir a la cárcel, y la mala reputación con el público en general. Fue esta resistencia combinada por parte de caballos, mulas y humanos lo que hizo que ocurriera la transición desde la energía animal a la de vapor. Esto no era progreso, era el fin de las negociaciones. Conclusión. Desde su publicación, las ideas y escritos de Ernest Seton, Jack London y William Long generalmente no han sido bien recibidas por la comunidad académica. Normalmente ignoradas, ridiculizadas o incluso convertidas en objeto de mofa, han sido acusadas de todo, desde antropomorfismo hasta romanticismo. Incluso en sus propios tiempos, estos individuos fueron etiquetados y tachados como falsos naturalistas por sus compañeros naturalistas. Esto era más bien un choque de perspectivas. Tanto Seton como London como Long tenían cada uno una experiencia directa, prolongada e íntima con otros animales, especialmente aquellos no estabulados. Vivieron entre ellos, trabajaron con ellos, trabajaron contra ellos. De hecho, a través de estas experiencias aprendieron que estos animales tenían la habilidad de hacer y guiar su propia historia. Esta educación cuestionó y cambió sus perspectivas. Más allá de la empatía, despertó algo dentro suyo. Un colectivo concienciado se comenzó a formar. Estas experiencias y esta educación se pudieron expresar a través de sus escrituras. En libros como Wild Animals I Have Known, School of the Woods and The Call of the Wind, se contaban historias ficticias sobre los lobos, perros, conejos y pájaros al público en general, aunque normalmente estas historias estaban basadas en acontecimientos y personajes reales. Estas historias populares estaban adornadas, aunque para los autores sus tesis y perspectivas eran reales. Los animales tienen agencia. Se puede identificar a las humanas con las luchas de estas criaturas. Se puede crear una solidaridad entre humanos y otros animales. Esta tesis, por ejemplo, inspiró la formación del Jack London Club en 1918, una organización cuyo único propósito era la defensa de otros animales. En particular, pedían el cierre inmediato de zoos, circos y rodeos, y que los encerrados y explotados fueran liberados. Esta organización fue tan fuerte que obligó a los hermanos Ringling, Barnum y al circo Bailey a dejar de utilizar animales para sus actuaciones desde 1925 hasta 1929, una hazaña extraordinaria que organizaciones contemporáneas tales como PETA, HSUS o ASCPA aún no han conseguido. Esto es lo que asustó y enfadó a Theodore Roosevelt, William Hornaday y John Burroughs. Esto es lo que sigue confundiendo y asustando a los investigadores actuales. De hecho, la combinación de animales, agencia y clase puede ser una fuerza importante y poderosa en la creación del cambio social.